con Gustavo Alegre. Cifra récord en un mes de febrero en más de 10 años del número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. ¿Por qué continúa aumentando la cifra? Polémica en México por la decisión del presidente de cancelar 2 programas sociales para que los asuma el Estado. ¿De qué se trata? Guaidó sigue sumando apoyos. Los trabajadores públicos aseguraron estar con el presidente interino. ¿Y debe el FBI entrar en la lucha anticorrupción en América Latina? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Estos y otras cuestiones de la actualidad son las que vamos a conversar con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo en nuestros estudios en Washington, con el profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Ya se lo dije antes, pero quiero decírselo frente a la audiencia, su corbata original de esos puntos negros. Sí, a mi esposa, a ella le gusta. El mucho crédito eso. es de la Sí, esposa. sí. Exacto, siempre. Sí, Es usted muy listo, ¿no? Bienvenido, profesor. Gracias. Paulina Chávez, analista político, comunicadora. Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Encantada de estar aquí contigo, Gustavo. Gracias. Buenos Se días. estrena Paulina en nuestra mesa de trabajo, en este club de prensa que hoy esperamos que sea el primero de muchas invitaciones que podamos contar con tu presencia. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas Gracias. Y con Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo, buenos días. Tu corbata también es muy bonita. Menos mal que lo dijiste. Para aquello que no haya discriminación, ¿cierto? Mariano, hay unos datos que nos daba ayer a conocer la patrulla fronteriza. 76.000 inmigrantes que fueron aprehendidos en la frontera sur en el mes de febrero. Es un incremento significativo, más del doble del mismo periodo, del mismo febrero del año pasado, y que supone un récord en 12 años. El presidente y la administración Trump están subrayando que los datos demuestran que hay emergencia en la frontera sur, pero esos datos, si los vemos en perspectiva con los de final de la década de los 2000, no son tan altos, aunque sí llamativos, y sí le dan en cierta manera la razón al presidente de que está llegando más gente por esa frontera sur. Sí. Bueno, también hay otra forma de ver esto, ¿no, Gustavo? Que es, a pesar del clima que hay, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos, de tratar de desalentar esa migración, sigue llegando muchísima gente. Y yo pienso que la razón fundamental, y creo que es una parte que quizás el gobierno de Estados Unidos no le ha dado suficiente importancia, es que este es un problema que no se va a solucionar solamente con medidas fuertes en la frontera de Estados Unidos, con un discurso fuerte en contra de los migrantes, sino que hay que tratar también de hacer en paralelo un esfuerzo que ataque la raíz del problema. Y la raíz del problema es la situación en los países de Centroamérica. Hasta tanto eso no suceda, yo creo que estos números o se van a mantener lo alto que están, que sin duda alguna es llamativo, o sin duda alguna van a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque la raíz del problema no es atacada, no es solucionada, y hasta tanto eso no suceda, pues es difícil que haya una solución. Y en ese sentido, los datos desmenuzados decían que el 90%, según la patrulla fronteriza, el 90% de esos migrantes eran de Guatemala. Y un dato que daban interesante, que a pesar de los riesgos que corren atravesando México, ese tránsito por México cada vez es más corto, entre 4 y 7 días, Paulina. Así es, Gustavo, yo coincido con lo que dice Mariano. Creo que es muy revelador el hecho de que a pesar de todas estas medidas que hemos visto en los últimos días, la separación de las familias, la carga extra y estos requisitos para ahora solicitar asilo desde México, no han desincentivado ese viaje que todos sabemos es tan peligroso, tan lleno de riesgos, pero que aún así precisamente nos habla de esta necesidad que tiene la gente de salir. Efectivamente, como dice Mariano, creo que los gobiernos tendrían que poner una mayor atención en la creación de una capacidad institucional muchísimo más robusta que le permita dar a la gente oportunidades de desarrollo y que no los deje como que la migración es la única de sus opciones. Entonces, el paso por México es revelador también lo que dices. Como sabes, el nuevo gobierno pues se ha encargado de dar una visión más humanitaria al trato a los migrantes y ha permitido este programa implementado por los Estados Unidos de que permanezcan en México mientras esperan a que sus solicitudes de asilo sean procesadas.
efectivamente se ha facilitado el tránsito. Antes podían ser semanas las que pasaban los migrantes en su peregrinar por México, y ahora, bueno, se les ha facilitado un poco el transporte, etcétera, para que lleguen a la frontera y a partir de ahí puedan iniciar este trámite que, como bien dices, pues sigue generándose números verdaderamente impresionantes. Lo que hay que mencionar también es que estamos hablando de migración legal, o sea, solicitar asilo es un derecho que tiene todo el mundo y que generalmente aquí se confunde la migración ilegal con la migración legal. La gente que está huyendo de situaciones de violencia, de pobreza, etcétera, tiene derecho a buscar unas mejores condiciones y a alinearse a lo que establece las leyes de cada país en las cuales solicita este asilo, pero es un derecho que esta gente tiene, no se está llevando a cabo de manera ilegal. Sí, estamos todos de acuerdo, creo. Eso es bueno, no está mal, yo creo. Pero una cosa que sí hay que tomar en cuenta es que un muro no soluciona nada de esto. Porque pueden ir a un muro e igual pedir asilo, no importa, entonces un muro no tiene nada que ver. Y más bien me parece que lo interesante es que la gente ya va en grupos, entonces evita todo el problema del crimen organizado dentro de México y todo eso, y que es mucho mejor para ellos. Y como van con niños, entonces es otra cosa. También como la policía mexicana más bien está tratando de ayudar a Estados Unidos a que no lleguen a la frontera, por eso la gente va más bien a lugares muy aislados también, lo que dificulta más bien el trabajo del Border Patrol, ¿no? de la seguridad fronteriza de Estados Unidos, porque van a lugares donde no hay recursos, todo eso, pero lo están haciendo justamente para evitar el problema con la policía que no los deja entrar o llegar a la frontera. Pero entonces eso quiere decir que toda la política de Trump de desalentar a la gente más bien está haciendo todo lo contrario, porque ya han encontrado métodos de ver cómo llegar, cómo pedir asilo, porque con niños tienen que cuidar, porque con el escándalo que hubo que 2 niños ya han muerto, entonces no pueden permitir eso, y cuando ya van y entran con niños, no pueden dejar a las familias allá más que 20 días detenidos. Entonces los tienen que soltar dentro de Estados Unidos. Y quiere decir que la política de Trump más bien ha hecho peor la cosa en vez de ha mejorado la cosa. Entonces el muro no funciona y esa política es un desastre realmente. Sí, o sea, para mí hay quizás 2 cuestiones claves, ¿no? Que es la gran pregunta: ¿cuál es el objetivo en realidad de la administración Trump? ¿Es tratar de buscar una solución sostenible a este problema o es aprovechar una situación de facto de la frontera y la migración centroamericana para construir un discurso que mueva sus bases y lo ayude a ganar las elecciones en el año presidencial 2020? Y después, el tema que tú lo mencionabas, Gustavo, el tema de la declaratoria de emergencia, ¿no? Bueno, eso de emergencia es un término muy relativo. Si se compara quizás con lo que sucedió en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001, sin duda alguna no hay una emergencia, pero desde un punto de vista latinoamericano, sin duda alguna, esta es una situación sumamente grave que también podría... O sea, desde el punto de vista latinoamericano, esto es una emergencia. Hay que tratar de buscar una solución. Humanitaria, ¿no? Exacto. Claro. Profesor, yo sé que tienen ganas de abundar en el debate. Estoy en esta mesa de trabajo hoy con el profesor Eric Langer, con la analista político Paulina Chávez y con el abogado experto en relaciones internacionales Mariano de Alba. Paulina, antes de ir a la pausa, te dejé con un apunte sobre esa cuestión de la llegada de migrantes y la política migratoria de Estados Unidos respecto de esos migrantes que vienen mayoritariamente de Centroamérica y que el mes de febrero supuso un pico en la llegada. Simplemente retomar lo que comentaba el profesor, es importante destacar este cambio en el esquema a través del cual se está llevando a cabo la migración ahora. Con esta llegada de las caravanas, un fenómeno completamente distinto que ha transformado la forma en la que están migrando las personas de Centroamérica, como bien decía Eric, con más niños, con familias, es decir, ya no es ese esquema en el cual venían los hombres únicamente a trabajar, a mandar dinero a sus familias, ¿no? Eso para mí supone un reto enorme en el cual en estos últimos meses, desde que hemos visto cómo se ha agudizado este fenómeno, no ha habido una respuesta clara de los gobiernos de cómo atender esta situación que evidentemente demanda más recursos, demanda instalaciones, demanda más atención para todos los migrantes que están en esas situaciones tan vulnerables. Y también creo que vale la pena mencionar, retomando lo que decía Mariano sobre este tema de que es un asunto electoral o es un asunto de fondo. Por supuesto, estas cifras que tú mencionas espeluznantes
Claro que dan un poco de gasolina a los talking points de la Casa Blanca, que hemos visto últimamente cómo ha puntualizado que efectivamente hay una crisis en la frontera, pero creo que también es evidente que no se están construyendo esas capacidades institucionales para poderlo atender de manera más expedita. O sea, estos recursos podrían ser muchísimo mejor utilizados si se dedicaran a la instalación de jueces, que hicieran más expeditos los casos, o simplemente a esta parte de la amenaza en la cual dicen que le van a quitar los recursos a Centroamérica, lo cual, al contrario, va a agudizar el problema al dejar a la gente nuevamente sin opciones. De hecho, los funcionarios que se dedican a la atención de esa llegada de migrantes reconocían ayer que el sistema está al borde del colapso, está saturado. Sí, sí, exactamente. Entonces, yo creo que hay que recuperar lo que decía Mariano. Entonces, el problema con la política es retraer y hacer muro y todo eso. Y más bien, la política más exitosa sería más bien extenderse, dar más ayuda a Centroamérica a resolver el problema allá, porque allá surge. Y no se puede hacer eso en la frontera misma, sino que, como ha hecho tradicionalmente Estados Unidos, ha dado ayuda para ayudar a los pueblos a mejorar más bien la situación económica, de seguridad, etcétera, etcétera. Y obviamente hay un trabajo enorme que en realidad es culpa de Estados Unidos. Las maras, las pandillas vienen de Estados Unidos en realidad y se han enraizado allá en Centroamérica. Entonces, también creo que nos incumbe a nosotros, los norteamericanos, a ayudar a resolver los problemas allá. Y con eso se resolvería el problema del asilo, en particular, que la gente viene hasta acá. Son las 9:48 en la costa este de Estados Unidos, en Bogotá, Lima, Quito, el día en el que también conocemos más reacciones sobre una polémica decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ha decidido limitar las ayudas a menores y mujeres víctimas de maltrato. Esa es una polémica de unos programas que hasta ahora financiaba el Estado mexicano y que llevaban a cabo organizaciones como ONGs que se dedicaban a la atención de estos menores y de estas mujeres maltratadas. Pero Paulina, Andrés Manuel López Obrador lo que ahora quiere es recuperar esas competencias para el Estado, cuando normalmente el Estado lo que hace es delega en ese sector, el tercer sector, por decirlo de alguna manera, porque el Estado no llega y lo que hace es ofrecer esos servicios a través de estas organizaciones. O directamente, como lo mencionó en el caso de las estancias infantiles, lo cual ha sido, desde mi punto de vista, una decisión profundamente desafortunada. Cuéntanos qué ha pasado exactamente. El presidente anunció hace unos días que iba a eliminar este programa de estancias infantiles que le permite, por supuesto, a todos los trabajadores y especialmente a las mamás trabajadoras tener una opción costeable para poder dejar a sus hijos mientras ellos van a trabajar. Estas estancias recibían un apoyo de parte del gobierno federal, el cual pues costeaba la estancia para estos niños y pues resolvía la parte en la cual las mujeres pues no tenían otra opción. En México hay que recordar que los servicios de guarderías pues los proveen las instituciones de asistencia del Estado, el IMSS, el ISSSTE, para aquellas que son derechohabientes, que no es el caso de todas las mujeres, o las guarderías privadas, que evidentemente pues imponen un mayor costo a las familias, ¿no? Es un tema en el cual se ha generado mucha polémica porque la propuesta del presidente ha sido entregar directamente un recurso económico a las familias, aproximadamente 1,600 pesos, los cuales serían unos $80, quizá un poco más, que en realidad no resuelve nada. Eso sería cada 2 meses. Entonces, es desmantelar un proyecto exitoso que resuelve una problemática muy puntual para dar un apoyo que en realidad no se va a poder traducir en nada. Eso por una parte, el de las estancias infantiles, que ha generado pues muchísima polémica. En la parte de los refugios, efectivamente también se dio a conocer que se daría ese apoyo a las mujeres, lo cual generó pues una gran cantidad de oposición y de voces que invitaron al presidente a analizar una política mucho más a fondo, a no dejarse llevar por este tipo de esquemas que lo único que delatan es un poco de improvisación. Hoy en la conferencia de la mañana, de alguna forma estuvo por ahí la secretaria de Gobernación, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, y ofrecieron un poco de más detalle, señalando que no necesariamente se iban a cerrar estos refugios, sino que más bien iban a ser ahora competencia del Estado, lo cual efectivamente, más allá de revisar a detalle lo anunciado esta mañana, nuevamente nos lleva a esta parte de la centralización, de que el gobierno sea la única entidad
bajo el paraguas del que caen muchísimas causas. ¿Y por qué hace eso Andrés Manuel López Obrador? El sistema funcionaba, por lo que entiendo. Sí. Tenía mejoras, pero... Pues por lo menos, claro, o sea, el tema yo creo que nos habla de dos cosas. Uno es esta necesidad de construir de cero para que sean unos programas exclusivamente de su gobierno. Es decir, borrar con lo que ha venido haciendo los gobiernos anteriores sin hacer un diagnóstico y un estudio puntual de cuáles son las áreas de oportunidad, qué es lo que valdría la pena conservar y qué es lo que valdría la pena cambiar, ¿no? No hay esa información, es un poco recurrir a ocurrencias en las cuales él quiere poner su sello de la parte del gobierno. Y también tenemos esta parte en la cual pues él quiere ser el benefactor de todos, dar a los pobres más ayudas, dar a las mujeres, dar a los niños, lo cual le pone una carga adicional al gobierno, ¿no? Son más causas las que caen bajo su jurisdicción. Bueno, yo creo que esto no es una sorpresa, ¿no? Andrés Manuel López Obrador llegó con una visión de un Estado grande, un Estado amplio, un Estado paternalista. Quizás quien lee esta noticia de entrada piensa, bueno, está tratando de tener un poco de precaución fiscal en el sentido de quizás era un gasto excesivo este tema, pero al final se da cuenta que es un tema de, como decía Paulina, de centralización de competencias, de quiero ser yo el que sea la cara del que otorga la asistencia, tener ese control, y sin duda alguna es una decisión errada porque, como sabemos, a medida que crece el Estado, se hace más ineficiente, se hace más inefectivo, y yo creo que más bien México debería estar en la dirección contraria, que es la descentralización, las competencias de los estados fortalecidos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, creo que es una decisión desafortunada de las que hemos venido viendo de AMLO en los últimos meses. Bueno, es muy interesante lo que está pasando y ojalá que se pueda resolver, porque el problema del refugio de mujeres cuando hay violencia en la familia es terrible. Realmente es una cosa que hay que tomar en cuenta. Pero yo lo veo desde el punto histórico y eso es el PRI. ¿No? En realidad es volver allá que el Estado grande, todo eso, esa es la promesa de la Revolución Mexicana que hicieron los caudillos después de la Revolución, es vamos a tomar el Estado, vamos a hacer un Estado donde nosotros somos los que controlamos todo para mantenernos ya hegemónico. En realidad yo veo en lo que está haciendo AMLO es volver a esa promesa hegemónica del partido único allá en México. Es bien interesante ver, y a nivel de eso, de niños, de mujeres y todo eso, y a nivel bastante íntimo en realidad, y eso es sumamente interesante para mí como historiador. Sí, y creo además que es muy interesante esta lucha que se está fraguando entre el Ejecutivo mexicano, entre AMLO y la sociedad civil. Fíjense que en esta propia noticia que comentamos hay una frase muy reveladora de AMLO, ¿no? Que diciendo, bueno, ya basta de simulación, ya basta de análisis, puros expertos, puras consultorías, pero nadie se aboca en realidad a resolver los problemas. Voy a ser yo el que va a resolver más allá de cualquier estudio, ¿no? Entonces, sin duda alguna, es un discurso populista en contra de la especialización técnica que sin duda alguna tienen estas organizaciones no gubernamentales, que caen en cierta forma en lo que hemos estado viendo durante los últimos años en la región, desde Trump hasta muchos otros mandatarios latinoamericanos. Sí, yo creo que también es un desprecio un poco por las políticas con perspectiva de género, ¿no? O simplemente también una falta de sentido común, porque no se puede sustituir las capacidades que te da una atención integral de un refugio establecido con especialistas que te van a dar asesoría en materia legal, médica, psicológica, etcétera, con simplemente dar un apoyo o con permitir que de la nada se empiecen a construir algo cuando es un tema urgente, Gustavo. Simplemente algunas cifras, 66 mujeres de cada 100 en México han sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, hay aproximadamente 9 feminicidios todos los días. Entonces, es una problemática que no permite la improvisación, que no permite que se lleven a cabo con base en ocurrencias sin una información puntual de qué es lo que está funcionando y cómo se le puede dar a las mujeres la atención que necesitan. Las decisiones del nuevo gobierno, no tan nuevos, están a punto de cumplirse
100 días desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, el próximo 11 de este mes, la semana que viene, y por lo tanto habrá pasado ese periodo de gracia para que se empiece a hacer balance de cómo arranca el gobierno y las políticas con las que ganó esas elecciones. En Venezuela, y cambiamos de asunto, Juan Guaidó en las últimas horas, tras haber entrado en el país violando esa prohibición de salida que le intentó imponer el madurismo, continúa su agenda política. En las últimas horas se ha reunido con funcionarios de gobierno, funcionarios de la administración. Mariano, es un sector especialmente sensible para el chavismo porque había sido un gran bastión de votos y de afinidad, al menos que ejercía un cierto control y que le tenía una cierta simpatía a la revolución chavista, al presidente Chávez, y que paulatinamente hemos visto cómo ha habido un proceso de lenta desafección, si se puede decir así, de esos funcionarios. Guaidó les ha prometido varias cosas, entre otras cosas ha dicho que, y leo textualmente, una ley o garantías que protegen a los empleados de las represalias del régimen. ¿A qué se refiere Guaidó cuando tiene que ofrecer esas garantías? Bueno, a una situación de facto muy lamentable, que es que, como tú decías, el madurismo, el gobierno, incluso desde tiempos de Hugo Chávez, se ha aprovechado de los empleados públicos con fines políticos, ¿no? Primero, fundamentalmente, obligándolos a marchar, a salir a las calles para demostrar la fuerza del gobierno en las calles en contraposición a la de la oposición. Y segundo, a través de un sistema de vigilancia muy estrecha, sobre todo cuando vienen elecciones, cuando el gobierno necesita algo, pues también recurre a esa gran fuerza. Recordemos que el Estado en Venezuela es sumamente grande, la cantidad de empleados públicos es impresionante, no tiene ningún sentido. Y entonces, bueno, hay un proceso donde, sin duda alguna, uno de los componentes que le está faltando a Juan Guaidó son dos, ¿no? Primero, el control del territorio y segundo, el control del aparato del Estado. Y creo que este es un paso en la dirección correcta. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque al final la gente tiene que comer de algo y reciben, o sea, el dinero que recibe lo siguen recibiendo de quien controla el territorio y controla el aparato del Estado, que es Maduro. Pero es un paso en la dirección correcta en el sentido de que se les está diciendo no habrá represalias políticas, les tiende la mano y dice vamos a buscar una situación, porque la realidad es que al final uno que es empleado público, ¿qué quiere? Quiere un sueldo digno que le permita vivir, cosa que no está sucediendo ahorita en Venezuela por la inflación, por la situación del país, y dos, que también uno se aboque a hacer su trabajo y no sea básicamente un rehén que depende de la ideología, etcétera, etcétera. Eso es en un mundo ideal, y creo que esa es la dirección y lo que está planteando Juan Guaidó. Hay que ver cuál es la respuesta de los empleados públicos, porque, como ya decía antes, están quizás, por decirlo de forma coloquial, con la soga al cuello, porque el dinero, su sueldo, depende de lo que decida Maduro. No creo que lo de la Asamblea Nacional sirva de nada. Porque La ley. La ley. Porque en realidad ellos no tienen ninguna potestad ahora, y en ese sentido eso es una promesa vacía. Pero al mismo tiempo lo que está haciendo me parece muy interesante, quizás inteligente, porque los empleados públicos están muriendo de hambre. No reciben suficiente dinero, ni el CLAP, como se dice, que es esa comida que dan una vez cada 2 meses, algo así, un poco de comida, no es suficiente. Entonces, lo que está buscando Guaidó en ese momento son grietas dentro de la estructura del poder, porque no ha podido suficientemente con lo de los militares ahora, entonces está buscando otra grieta con los empleados públicos, que sí, como dice Mario, tenían que ir obligatoriamente a las marchas, ponerse rojo y todo eso para ir allá. Y lo sé muy bien porque una cuñada mía fue empleada pública y hasta la obligaron a ir a un centro de votación donde eran solamente empleados públicos, y entonces si había alguien que votaba en contra, porque eso sabían, entonces iban a buscar quién era, entonces podrían perder su trabajo y todo eso. Pero ¿Cómo controlan el voto, el madurismo? Bueno, a través de un sistema de intimidación
Sí. Y luego, como bien dice... Pero el voto secreto, a ti te pueden intimidar, pero No es secreto, porque en el centro de votación todos tienen que votar por el mismo. Si no, empiezan a buscar y averiguar, entonces todos tienen miedo. Pero a ver, si hay, pongamos que en el centro de votación tienen que ir 100 funcionarios. Sí. El voto, en el momento de ejercer el derecho al voto, en España se deposita una papeleta dentro de una urna. Correcto, sí. En Venezuela, ¿cómo es? Es igual, pero... No, es diferente en que Hay hay una una máquina. papeleta grande, entonces hay un cartón. Yo lo he visto. Y entonces lo que hacía el madurismo y también Chávez era poner todo lo de Chávez, porque hay muchos partidos, Chávez, y abajo los de la oposición. Entonces se podía ver dónde uno colocaba el codo para marcar, para ver si era oposición o si era de la administración. Y además habían sistemas de intimidación allá. No era un voto realmente completamente secreto. Sí, ese sin duda alguna que mencionó el profesor es uno de los métodos. Los han ido refinando. Por ejemplo, lo que se vio en las elecciones fraudulentas de mayo del 2018 es que el chavismo, el partido de gobierno, instalaba fuera del centro de votación una especie de toldo de tienda de campaña donde había una persona, un funcionario del partido de gobierno en una mesa, y entonces ellos generaron una cosa que se llamaba como la ruleta del voto. Es decir, yo, funcionario público, votaba, y cuando recibía mi papeleta no la metía en la urna, sino que tenía que salir del centro e ir a enseñársela a un funcionario del partido de gobierno fuera del centro de votación. ¿Y cómo funcionaba eso? ¿Cómo metía la papeleta nuevamente en la urna? Ese funcionario del partido de gobierno se la daba a alguien que estaba ingresando a votar. Y entonces se formaba esa especie de círculo vicioso donde el que metía la papeleta dentro de la urna no era la suya, sino era alguien que ya había votado antes y a quien ya le habían verificado que el voto era del partido de gobierno. Entonces, sin duda alguna que yo coincido que la ley, hasta que no haya un cambio de gobierno, hasta que no haya un cese de la usurpación, para usar los términos que usa Guaidó, la ley, pues hay poca posibilidad de que se ejerza. Pero como decía antes, esto es un paso en la dirección correcta, porque quizás lo único que le falta a Juan Guaidó es el control del territorio, que depende fundamentalmente del sector militar, y el control del aparato del Estado, que si, como bien decía el profesor, se dan esos quiebres dentro de la administración, pues podría estar en una posición más favorable en el corto plazo. Paulina, no has dicho nada, tengo que ir al corte, pero cerramos contigo. Simplemente yo creo que es un movimiento estratégico de Guaidó, sobre todo por el momento. O sea, no perder el momentum, no perder esta esperanza de que puede venir el cambio. Hemos entrado un poco a un impasse. Entonces creo que esta parte estratégica de efectivamente tener el control de los cerca de 3 millones de personas que trabajan para el gobierno de Venezuela es clave para mermar la base electoral de Maduro y tener un avance contundente que pueda revitalizar el movimiento y marcar una ruta correcta hacia un cambio democrático en Venezuela. Unas elecciones libres, transparentes y con veeduría internacional. Lo publica la revista Nature. Es un descubrimiento que ha llamado la atención de la comunidad científica y de la sociedad en general. Un paciente que estaba siendo tratado de un trasplante de médula ósea ha presentado una curación del virus del SIDA, del VIH. Lo que los científicos ven en ese descubrimiento es un nuevo camino para luchar contra esa infección. Mariano. Bueno, creo que aquí hay que ser un poco minuciosos en la lectura de la información. Se dice que ya es el segundo paciente que se le consigue la cura del VIH, perdón, pero cuando uno se ve la información correcta, la realidad es que es el segundo paciente en el mundo que ha demostrado una remisión del virus del VIH sostenida. Es decir, quizás no una cura completa, va a haber que esperar. Yo creo que es una noticia positiva en el sentido de que se demuestra que la comunidad científica ha logrado ciertos avances en la cura del VIH, pero creo que cuando uno revisa el artículo de la revista Nature y lo que ha reflejado en la prensa, queda muy claro que esto es un primer paso que quizás la prensa lo ha titulado de forma muy rimbombante, pero que hace falta mayores exámenes, mayores experimentos, mayor estudio de la comunidad científica para definitivamente determinar si efectivamente hay una cura del virus, pero creo que sin duda alguna es un paso a ser celebrado.
Bueno, para mí, sin duda, habrá que revisar minuciosamente todo lo que se da a conocer ahora. Yo creo que es una extraordinaria noticia. Por supuesto, ya revisando bien el artículo, efectivamente no queda claro, o más bien es poco probable que esta sea la respuesta a la epidemia de, bueno, una de las epidemias más terribles que hemos vivido en los últimos años, pero creo que es una buena noticia, creo que es un paso en la dirección correcta, creo que permite generar este entusiasmo y esa esperanza de que la cura es alcanzable. Efectivamente, como decía Mariano, llena de, pues, de emoción el ver que la comunidad científica pues está teniendo avances concretos en lo que hemos visto como desde hace muchos años como algo que eventualmente tendrán que encontrar la cura, pero de alguna forma no ha llegado esa situación. Entonces creo que hoy es uno de esos días, o bueno, desde ayer que salió el artículo, en el que vale la pena hacer una pausa, disfrutar, que es un paso en la dirección correcta, una buena noticia, y por supuesto, pues seguir trabajando para que eventualmente sea una cura que permita generalizarse y atender al grueso de los pacientes de esta enfermedad, ¿no? Me encanta que estamos revisando cosas médicas y ninguno de nosotros son médicos. Es médico, es una buena autocrítica. Sí, sí, exacto. No, pero yo soy historiador, entonces eso, más que eso no puedo decir. Pero lo que yo veo es que no es la solución, porque es destruir completamente el sistema, como la médula ósea del mismo paciente para volver a poner. Y parece que el segundo paciente casi murió varias veces haciendo eso, entonces es una medida extrema. El primero, el paciente de Berlín, Sí. fue el que prácticamente murió Sí, y en el curso del tratamiento. Sí, sí. Y este segundo ya no tuvo que ser sometido a esas Bueno, condiciones tan extremas. Aún así, claro. Pero igual falta... casi murió, entonces, y es sumamente caro. Ahora siempre los logros científicos llegan de alguna forma y después ven cómo abaratar los costos, cómo ya cambiar la cosa, y obviamente eso da esperanza. Eso es bueno, que hay gente que se puede curar y que justamente parece que hay una clase de persona que tiene, y no conozco bien el vocabulario, pero tiene unos genes que son resistentes al VIH, como es VIH o VIH, como dicen más bien sí. en esta parte del mundo. Entonces, te dejo a ti decir eso. Y más bien, pero eso es también una mutación sumamente rara. Entonces, encontrar a esa gente y también después dar a otra gente es una cosa muy difícil ahora. Ojalá que se pueda simplificar el proceso y hacerlo menos peligroso. Sí. No, y desde el punto de vista histórico creo que esta noticia llega a un momento interesante, porque creo que de la comunidad científica se ha esperado quizás en los últimos 5 años otro gran invento, ¿no? Quizás en el año 2007 fue el iPhone, creo que en los últimos años no ha habido un avance tecnológico y científico tan rápido como quizás se hubiese esperado hace 10 años. Entonces, creo que esta noticia, sin duda alguna, pues pone otra vez en el foco de atención que quizás el próximo gran invento o la próxima gran solución va a venir más del lado científico que tecnológico. Paulina, ¿algún comentario para cerrar? Simplemente yo me congratulo, efectivamente habrá que esperar para seguir trabajando la comunidad científica, pero creo que es una buena noticia, Gustavo, y vale la pena hacer énfasis en eso. Listo, cambiamos de asunto. El FBI acaba de anunciar que abre una oficina de la lucha contra la corrupción. La va a abrir en Miami y se va a centrar en América Latina. Parece que tiene trabajo el FBI y quiere hacer seguimiento a determinados crímenes que están creciendo y a su juicio están preocupando al Buró de Inteligencia Federal de Estados Unidos, concretamente el del lavado de dinero y el soborno a funcionarios, violaciones a lo que se conoce como la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que en Estados Unidos se toman muy en serio. Profesor, ¿es preocupante tanto como para abrir una oficina dedicada a América Latina en Miami estas violaciones?
Y también, hablando de la historia, siempre ha habido corrupción. Y en América Latina creo que a veces hay más, a veces hay menos. También en Estados Unidos hay corrupción. No somos inocentes de eso. Y más bien, por ejemplo, la compañía Odebrecht fue la que construyó una parte del ala del aeropuerto de Miami. No, entonces, y ni sé cómo... No se ha confirmado que hubiese corrupción en esa adjudicación, ¿no? No, por nada, Bien. pero digamos que hay siempre cosas que se pueden hablar de eso. No, me parece que simplemente están apreciando que hay una realidad de corrupción en América Latina. Miami es el puerto de Estados Unidos para América Latina. Y yo creo que en realidad es parte de América Latina, es la partecita en Estados Unidos de América Latina. Y es bueno tener entonces eso. Entonces lo único que están es reconociendo lo que ya se sabía hace tiempo, están quizás poniendo los recursos donde debería ser. Ahora son solamente 6 agentes, que es muy poquito para toda una región, entonces... puede ser que sea solamente el primer intento y que después vayan a empezar a meter más gente y poner más recursos allá. Pero es un comienzo. Siempre que hablamos de corrupción y de normas, Estados Unidos es un país que funciona y, entre otras cosas, es atractivo para muchas sociedades porque hay normas y, en general, se cumplen o se intentan cumplir. ¿Hay corrupción en todas partes, como usted dice? Sí. Pero siempre llama mucho la atención que determinadas personas que en América Latina se comportan de una manera flexible frente a las normas y las leyes, cuando llegan a Estados Unidos son estrictos y rigurosos. Y hablo desde normas de pago de impuestos hasta el respeto a las señales de tráfico. Cuando ese comportamiento de ese mismo individuo en su país de origen latinoamericano es totalmente distinto, más laxo, no pasa nada, le para el guardia, le ofrece, bueno, ¿cómo arreglamos? Y aparecen los billetes dentro de la documentación que le entregas a la gente. Lógicamente hay gente honesta en todas partes, pero Estados Unidos, si tiene alguna particularidad, es que las normas se cumplen y probablemente hay agentes que las hacen cumplir, cosa que a lo mejor no pasa con tanta frecuencia en América Latina. ¿Coincides, Mariano? Sí, creo que eso es un fenómeno que también de cierta forma denota que quien viene de América Latina a Estados Unidos llega en una situación de debilidad. Primero porque no es su país, segundo porque no conoce bien y trata de siempre ser muy precavido y muy conservador al momento de cumplir las normas. Con respecto a esta noticia, yo creo que para mí lo más importante es el enfoque sobre todo que le están dando a la ciudad de Miami. A ver, aquí hay 2 cosas. Uno es que sin duda alguna los efectos de la corrupción en América Latina, y lo puedo hablar sobre todo con respecto al caso de Venezuela, se sienten o llegan a ser muy patentes en la ciudad de Miami, con apertura de cuentas bancarias, compra de inmuebles, lavado de dinero, compra de yates, autos, etcétera, etcétera. Creo que el FBI haría un buen trabajo, que obviamente 6 funcionarios es muy poco, pero haría un buen trabajo concentrándose primero en eso. Y luego el tema de la ley de prácticas corruptas en el extranjero es una ley que solamente le aplica a empresas estadounidenses y empresas de otros países que cotizan en la bolsa estadounidense que operan en América Latina. Y ahí es un trabajo, sobre todo, que esas empresas generen una especie de capacitamiento hacia sus empleados a que tengan mucho cuidado, porque si esas empresas se ven inmersas en actos de corrupción, es decir, si sus funcionarios le pagan un soborno a funcionarios públicos, por ejemplo, de Ecuador, entonces Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, tiene la facultad de investigar esos hechos y sancionar a esa empresa en Estados Unidos. Entonces, ahí el impacto sobre América Latina es menor. Yo creo que el gran impacto va a ser si efectivamente vemos una voluntad y una ejecución por parte del gobierno de Estados Unidos de cerrarle esos espacios de esparcimiento y de lavado de dinero a quienes son corruptos en América Latina, pero quieren disfrutar de ese dinero y de esos frutos en territorio estadounidense. Paulina. Yo creo que la clave en este tema, Gustavo, es el combate a la impunidad también. Y creo que es un factor que no se puede hacer a un lado cuando hablamos de corrupción. Volviendo a lo que tú mencionabas, en el sentido de que en Estados Unidos las reglas se cumplen sí o sí, creo que es porque la mayoría de la gente tiene claro que si no se cumplen va a tener una consecuencia. A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, en el cual
pues es un poco un volado, ¿no? Y para algunos estratos sociales también incluso se llega a considerar como que las normas, las leyes son prácticamente una sugerencia, ¿no? Entonces creo que el tema de la impunidad no se puede dejar fuera de la ecuación para combatir la corrupción y por supuesto habla de un enfoque desde mi punto de vista correcto, porque el tema de la corrupción pues es sin duda la raíz de muchos de los problemas de lo que vemos en Centroamérica, de por qué los países no han logrado generar las capacidades institucionales que permitan a la gente evitar mantenerse en sus lugares de origen y no migrar, como lo comentábamos al inicio del programa. En fin, creo que es una buena idea. Por supuesto, habrá que estar pendientes de la implementación, creo que habrá que dedicarle un poco más de recursos, pero creo que habla de la importancia de este desafío. Así, brevemente, yo creo que hay una dimensión más que no hemos tomado en cuenta, que tampoco la información de dónde sacamos eso es que hay dos lugares donde hay mucha inversión rusa, es Nueva York y es Miami. Y me parece que la trama rusa, digamos, de corrupción, porque hay mafias rusas también en Miami que también están tomando en cuenta eso. Entonces, va más allá de solamente América Latina. Realmente la FBI creo que últimamente está muy, muy pendiente de lo que está pasando con la corrupción en particular y con lo que hacen los oligarcas rusos en Estados Unidos. Y eso tiene que ver tanto en Miami como en Nueva York. Pero eso también afecta, por ejemplo, a Europa. Vemos como muchos oligarcas rusos están buscando... Londres en particular. Londres, pero por ejemplo en España. Hoy leía una noticia de que la Fiscalía Anticorrupción en España está investigando a un oligarca ruso que ha comprado una serie de terrenos cerca de la costa en una zona bastante prominente y que esa compra ha generado muchas dudas. Hay una serie de prebendas que ofrece, por ejemplo, Malta a ciudadanos que hacen inversiones superiores a determinado nivel y gracias a eso puedes conseguir en un periodo de tiempo muy corto un pasaporte. Un pasaporte para un ruso en Malta le permite formar parte del espacio Schengen y de la Unión Europea y por lo tanto ahí la BBC hizo una investigación sobre esa presunta trama de corrupción que ofrecía esos pasaportes. Incluso hay una periodista en Malta que estuvo investigando y que apareció muerta. La asesinaron con un carro bomba. O sea, no es exclusivo de Estados Unidos. No, pero justamente creo que lo que estás diciendo es que eso hay en todos lados, entonces en realidad ese Miami creo que forma parte de eso también. Entonces América Latina, Rusia, todo eso todo está conectado y también Europa, por supuesto. ¿Comentarios? No, Paulina, vamos a hacer una pausa para volver después en la recta final de este club de prensa de hoy que estamos compartiendo con el profesor Eric Langer, con la analista político Paulina Chávez y con Mariano de Alba, que es abogado, experto en relaciones internacionales. La organización International Football Association Board ha publicado unas nuevas normas que afectan al mundo del fútbol y que van a entrar en vigor a partir del próximo 1 de junio. Dice este cuerpo colegiado que lo que pretende es clarificar algunas normas que hasta ahora eran confusas y que daban pie a polémicas en su interpretación y aplicación. La fecha del 1 de junio implica que estas normas van a afectar a la Copa América de Brasil, la Copa Oro de la CONCACAF y que por primera vez albergará a varios países y también al Mundial de Fútbol Femenino de Francia. Mariano, ¿qué normas son esas que nos van a ayudar a que haya menos polémica y por lo tanto más tranquilidad por parte de los aficionados? Bueno, son varias, ¿no? Creo que voy a comentar algunas. Creo que el primer gran objetivo de la FIFA y de esta organización es quitar el margen de interpretación de los árbitros. Por lo tanto, ahora la regla actual es que si toca el balón en el brazo del jugador o en la mano, el árbitro tiene que interpretar cuál era la intención. Si había intención efectivamente de controlarlo para seguir la jugada, era falta y inclusive era tarjeta amarilla. Ahora no, ahora la regla es que aunque sea fortuito el toque, pues entonces se separa la jugada y el equipo contrario es dueño del balón. Esa es una de las reglas. Yo creo que es discutible si es beneficioso o no, porque sin duda alguna hay situaciones durante el juego donde es fortuito el toque del balón al brazo o a la mano del jugador y la jugada pues podía seguir. La otra creo que es la mejor de todas las reglas que se han dicho,
es que siempre estamos acostumbrados, sobre todo en partidos muy emocionantes, que cuando había un cambio, pues había que esperar que el jugador saliera por el centro del campo. Ahora no. Ahora, una vez que se efectúa el campo, así el jugador esté muy lejos, va a poder salir por cualquier lado de la cancha y no va a tener que caminar hasta el centro del campo. Entonces ahí se va a ahorrar tiempo. Y la última, que yo creo que es bastante interesante, es que el arquero solamente va a tener que tener un pie sobre la línea de gol cuando hay un penalti. Entonces eso podría abrir a situaciones donde el arquero ponga un pie adelante, un pie atrás y trate de parar el balón de alguna forma, pero vamos a ver cómo se toman los porteros o los arqueros esa regla. Paulina. Gustavo, bien dicen que el fútbol es lo más importante de las cosas que son menos importantes. Así que para mí creo que es una muy buena forma de cerrar este programa. Creo que todo lo que nos pueda dar claridad y sobre todo paz mental a los aficionados del fútbol son bienvenidos. Me llama particularmente la atención esta regla, la de los cambios, porque todos hemos estado viendo en agonía cómo corren los segundos cuando el jugador del equipo generalmente que lleva la ventaja y que se dedica a saludar a todos sus compañeros, pasa, ¿no? Y va caminando, se va sacando la playera, se amarra el zapato. Entonces creo que es una buena noticia que nos va a dar a todos los aficionados del fútbol mucha tranquilidad. O al menos es lo que va a intentar. O al menos lo intentará. Entonces ya con eso es ganancia. Profesor, cerramos con usted. Aunque sea gringo, aprendí a jugar fútbol en Alemania porque vivía de niño allá, así jugaba todos los días. ¿Y de qué jugaba? Yo de defensa solamente. Entonces le pasaban por encima, supongo, ¿no? Sí, soy bajito. No, pero... Pero oiga, sí, Messi es bajito y es el mejor del mundo. Sí, bueno, por eso la pulga, ¿no? Pero yo creo que lo que se debe evitar es la mano de Dios, ¿no? De Maradona, ese famoso gol. Y eso creo que... Bueno, mejor no hablo sobre los argentinos porque se me van a ayudar. No, ese de público. Se dedica usted a defender sus argumentos. No, pero parece que esta clase de cosas ya no se va a poder dar. Así me quedo, así bien diplomático. Me encantan los argentinos, vuelvo a Argentina. ¿Y el fútbol argentino le gusta? Sí, me encanta, sí, son muy buenos y muy imaginativos y emocionantes y todo eso, es muy lindo. Bueno, vamos a poner nuestro punto final en esta mesa de trabajo que hoy hemos compartido con el profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, con Paulina Chávez, que se estrenó en el programa, analista político, mexicana, orgullosa mexicana. Gracias, Paulina, por haber estado con nosotros. Y con Mariano de Alba, que es abogado, es... especialista en relaciones internacionales. Mariano, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz jornada. Nosotros volvemos mañana con más temas, con más análisis aquí en Club de Prensa. Hasta mañana.